Bueno, es un gusto empezar otra charla de café y la verdad que estoy acá con amigos. A mi derecha está Roberto Saldívar de Mendoza, Argentina. A mi izquierda Alfonso Arias Fuente de España. Y hoy nos trae a hablar, así descontracturadamente, sobre los multifocales, dónde estamos, dónde vamos, esos casos que uno dice, ¿qué hice, qué hago, qué haría, por qué me equivoqué? Pero la idea es hablarlo. Alfonso, ¿qué estás usando ahora? ¿Cómo te sentís? Bueno, ¿Transiciones? bien. Me siento mejor que hace unos años con las lentes multifocales, quizá porque hemos aprendido también cuándo usarlas y cuándo desecharlas, que yo creo que eran los errores que cometíamos. Yo creo que yo diferencio dos grupos totalmente distintos. Cuando hago cirugía refractiva de cristalino es una cosa, cuando hago cirugía de catarata y que pongo una lente premium es otra cosa diferente. En estos momentos, por concretarte un poco, cuando hago cirugía refractiva de cristalino, cirugía de presbicia a personas que quieren no tener gafas, estoy utilizando lentes trifocales como primera opción y abro mucho más el abanico cuando estoy utilizando cirugía de catarata, pacientes que, bueno, que le quieres dar una lente premium pero que no tenemos la exigencia de cirugía refractiva. Entonces yo creo que quizá el cambio más importante que ha habido es que ahora hay tal variedad de lentes multifocales que podemos personalizar para cada paciente y de acuerdo a sus preferencias, trabajos, hobbies, actividades. ¿Y qué ofreces? Yo no ofrezco ninguna solución. Yo pregunto al paciente qué es lo que quiere obtener y le digo las posibilidades que hay. Entonces, está claro, como te decía, que cuando el paciente se viene a operar de cirugía de presbicia, le tengo que ofrecer que no va a tener que usar gafas para lejos y para cerca. Entonces le estoy ofreciendo una lente trifocal en ese momento y con una himetropía, con el método que sea. De hecho, hago un estudio refractivo por ver si después puedo trabajar sobre la córnea en caso de que tengamos algún defecto residual. Para complementar, ¿qué marcas te estás usando ahora? Bueno, yo también uso trifocales, porque no he dicho que he hecho, pero también es algo parecido a lo que recién se expresó, o sea, tenemos la oportunidad de elegir de acuerdo a ciertas circunstancias y también estoy de acuerdo que no es lo mismo una lensectomía clara en un paciente en el cual probablemente va a exigir muy buena visión en todas las distancias a un paciente que tenga un ojo seco y una catarata madura, es otra condición. Sí. Así que, o sea, selecciono diferente. En los pacientes que tienen muy buenas condiciones, mi lente de preferencia es un trifocal. Y en pacientes que las condiciones son malas, en este momento probablemente el Symfony es el lente que más utilizo. Utiliza otro sistema, pero es mucho más permisivo. Entonces, si hay errores o la lágrima no es tan buena, te permite tener una actuación aceptable. ¿Y de trifocal qué te gusta? De trifocal he usado todo. Me gusta. Hacemos un ranking. Sí, o sea, Fisiol, Lisa, trifocal y hay algunos lentes que se llaman IDIF que también son buenos. O sea que los tres lentes tienen muy buena performance. ¿Tu ranking? Igual, yo empecé trabajando con la Lisa trifocal porque participé en el estudio multicéntrico europeo y entonces ya coges experiencia y al final somos animales de costumbre. Totalmente. Pero pesaba muy bien y ahora estoy teniendo muy buenos resultados con la Versario, que es una lente trifocal muy parecida a la Lisa Tri, que lo único que cambia es que tiene un poquito más de adición de cerca, con lo cual los pacientes están un poco más cómodos en la visión próxima. No tengo experiencia con Fisiol, pero sí que compañeros que la están utilizando están encantados con ello. Yo creo que las trifocales en estos momentos, como decía Roberto, es la técnica de elección para un paciente de lensectomía refractiva. Sí, querías agregar. Quería comentar una cosa con lo que ha dicho Roberto, ya que es una charla informal. Sí, claro, totalmente. Mientras tomo. Hay pacientes que no son perfectos ya no por la lágrima, sino porque le vemos el fondo de ojo, la mácula y no siendo patología macular no nos atrevemos o no estamos cómodos. Entonces esos pacientes eran los que estaban, vamos a decir, condenados ahora a una lente monofocal. Y yo estoy trabajando y tengo unos resultados bastante satisfactorios con las lentes bifocales, que no son ni difractivas ni refractivas, tienen otro sistema de funcionamiento, en concreto es la M Plus Comfort, que aquellos pacientes que al final antes estaban condenados a usar gafas para cerca, pues le das una adición de 1,5 que les permite pues para la tablet, para el salpicadero del coche, que esa gente lo comenta mucho, el salpicadero del coche, no tener que usar gafas y de alguna manera vamos a decir que es salpicadero sería
una monofocal. El salpicadero es el tablero. El tablero, perdón. Hasta que intelectualicé, ¿qué era el salpicadero? Ya me lo Salpicadero, imaginaba. no sé por qué, porque no salpica nada, pero se llama salpicadero. Salpica luces. Salpica luz. Salpica luces. Pues, Es creo que es una interesante. buena opción. Es una y calidad de vida, ¿no? Y calidad de vida, y además el grado de satisfacción de los pacientes es altísimo porque no tienen expectativas. Es decir, todo lo Todo es perciben mejor. como muy bueno. Exacto. Por Yo eso. estoy de acuerdo en eso, en que uno tiene que seleccionar bien de acuerdo a eso, tal cual. Creo que la peor opción es poner un trifocal en un paciente que tiene un problema macular, pero podemos tener otra alternativa. Pero ¿qué hay, por ejemplo, en pacientes operados de queratorrefractiva? Bueno, queratorrefractiva, el Symphony es una gran opción. Hay que hacer... ¿Por qué? ¿Por qué Symphony sí? Pues yo es un tema que me lo planteo. Sí, la gran diferencia entre Symphony y un trifocal es que el trifocal tiene 3 focos muy definidos. Entonces, si uno no está perfectamente en el plano del eje, alineado. todo se desvía, todo el sistema se va. El Symphony, el sistema es un foco muy alargado en el cual en ningún lugar está perfecto, pero en ningún lugar está muy mal. Entonces da mucho más tolerancia al error. Entonces, bueno, un sistema refractivo, ¿qué problemas tenemos cuando el paciente está operado de cirugía refractiva? 2 problemas importantes. La lágrima generalmente es peor que la normal. Y segundo, tenemos un sistema más irregular, desde poco a mucho. Entonces, el sistema es irregular. Está muy plano, menos plano, de acuerdo. Y entonces, el cálculo del lente es muy complicado en este sistema. Si vos tenés un sistema en que tiene mucha más complacencia, como es este, si vos le por cada 0, menos 0,50, menos 0,25 y todavía sigue funcionando como es un sistema como esto, es mucho más permisivo. Claro. Hay un tema que yo me doy cuenta y no voy a decir nada nuevo, pero quiero ver qué hacen ustedes. O sea, cuando nosotros ponemos un lente multifocal, cada vez, hoy esto no estoy diciendo ninguna novedad, estamos dando mucha prevalencia al ojo seco. Y lamentablemente son personas que adolecen precisamente de una buena lubricación. ¿Cómo manejan eso de rutina? ¿A quiénes descartan a propósito del ojo seco? Antes de operarles, ¿Y qué experiencia antes tienen? de operarles. Estamos hablando de la instancia preoperatoria. Bueno, yo en estos momentos creo que, aparte de los estudios clásicos, no se puede ofrecer o no se puede programar una cirugía con lentes trifocales a un paciente que no hayamos estudiado la superficie ocular. Yo, desde luego, en mi experiencia, es mucho más causa de fracaso la superficie ocular que la mácula. O sea, la tolerancia Totalmente de los de pacientes acuerdo. es muy peor. Acabo de tener una paciente ahora que me llamó la atención porque era una paciente que le habían operado de una lente trifocal con un resultado refractivo estupendo. Ella pidió que le quitaran las lentes intraoculares, le quitaron las lentes intraoculares, le pusieron unas lentes monofocales y vino a mi consulta porque seguía estando incomodísima. Y cuando le haces un test de Schirmer tiene 3 y 5 y nunca le habían hecho esa prueba. Claro. ¿Y esto qué es? Entonces, no es la lente la que no funciona en ese caso, es el estudio. Yo en estos pacientes lo que hago es, primero pongo un tratamiento de superficie ocular, pues el habitual, con corticoides de superficie. Yo estoy utilizando, por decir, marcas Intexa Free. Estoy utilizando un lubricante ocular y vuelvo a repetir las pruebas a ver cómo está. En algunos casos me han dado buen resultado los tapones lagrimales. El hecho de poner tapones lagrimales mejora un poco. ¿Transitorios? Pero, bueno, son los de puntos los puntos plugs que los definitivos. puedes retirar si te hace falta. Pero si yo tengo la más mínima duda, yo les aconsejo al paciente ese tipo de lente y entonces voy a buscar lo de que decía Roberto, es verdad. Tienes que buscar una lente que tenga más tolerancia a un pequeño defecto refractivo, a una pequeña aberración y la trifocal no es nada tolerante. No es nada tolerante. ¿Y vos, Robert? Tengo un criterio muy semejante. Básicamente yo no opero pacientes que tengan duda de superficie ocular en trifocales y uso una lente Es más un muy tolerante. buen axioma. Claro. No lo opero, o sea, porque en mi experiencia de los pacientes que he tenido problemas realmente con lentes trifocales han sido los pacientes que tienen ¿Dudas? ojos No pongas. no pongo. Estamos de Y acuerdo. pero puedo antes directamente era monofocal, ahora con lentes con más tolerancia, como puede ser el Symphony o también el M+, eso podría considerarlo, y lo considero a veces, siempre que no sea un Lo ojo que nos seco dijiste. marcado. Sí. Claro. Hay algo interesante que todavía no es muy popular, pero que ustedes saben que el HD Analyzer, Roger ha desarrollado a mi hijo un programa para la lágrima. Es muy interesante, todavía no está popularizado, pero va a salir ahora. Pero para todos los que hacemos cirugía refractiva y catarata, creo que va a ser mandatorio, yo lo uso en todo.
para hacer la historia corta, divide la lágrima en 5 categorías: verde, verde claro, amarillo, naranja y rojo. Ese aparato lo que analiza es la calidad óptica de la lágrima, no si tiene síntomas, no si tiene el Silver test, nada. Es ópticamente cómo se comporta la lágrima. Básicamente yo opero pacientes con trifocales si es verde o verde claro, si es amarillo no. Amarillo lo pongo en tratamiento y si llega y se puede pasar a verde claro eso. ¿Con qué lo tratás? Los tratamos con lágrimas, con ciclosporina, Igual con que todo Alfonso. lo que esperamos un mes y si Sí, al mes no mejoran, no los operamos, que es otra de las alternativas. Básicamente lo hacemos nosotros también, le Pero es damos muy la chance un importante mes. lo que te digo esto porque es un método objetivo, no es un método como decir, bueno, y si tiene TIRME, yo creo que se va a imponer esto porque es muy práctico, es muy objetivo y es realmente muy interesante. Sí, yo estoy- Para terminar, tu peor caso, resumilo, el que te dio dolor de cabeza. Mi peor caso. Uno de Uno todos. de todos. Mi peor caso es un paciente miope al que tenía catarata, vino recomendadísimo y yo le coloqué una lente trifocal y este paciente con una buena agudeza visual no tenía una visión cercana como la que él tenía con su miopía previa. No conseguía hacérselo explicar, había mejorado la visión de lejos, pero este es un paciente, es el único que tengo que me ha pedido que le quite las lentes. Ay, Y me es pidió que tan le traumático eso. y me pidió que le quitara las lentes única y exclusivamente cuando yo le hice el estudio de la superficie ocular. Era un paciente que en estos momentos yo no lo habría operado. Yo le estaba achacando todo a la miopía y no era la era la miopía, cosa. era Y cómo uno la aprende de superficie. esas cosas, ¿verdad? Totalmente, y tengo la suerte de que el paciente se ha ido a vivir a México y se Qué le he dado suerte, los más lejos, teléfonos, ¿no? le he dado los teléfonos de mis todos amigos, esos de oftalmólogos. todos mis amigos. De todos mis enemigos. No, pero Pero es se un caso, entiende. es un caso Y que te tú, arrepientes. pero lógico. Sí, sí. ¿Y tu peor caso? Mi peor caso. Creo que fue al principio, un paciente que le había puesto creo que un Restor más 4, la mujer, se quejaba muchísimo, la verdad que yo no me podía encontrar la razón y me pasó algo muy semejante, le tuve que sacar los lentes viendo 10 décimas de cerca y creo que 20, 25 de cerca y la paciente siguió con los mismos síntomas después que lo salió, así que fue Eso, peor. peor que peor. Peor que peor. Esas cosas que es Peor. fatal. Pero es el ojo fatal. seco, en la realidad, así como anécdota, el ojo seco realmente es un tema muy grave Sí, estamos de acuerdo. De hecho, en la calidad óptica y uno Sí. de los test que se hace con este sistema hace que hay muchos pacientes que se quejan de que están mal y cuando uno los ve todos los test dan bien, pero cuando uno los deja con el ojo abierto, este test de óptico hace que la calidad óptica del sistema se vaya cayendo. Entonces uno se da cuenta que cuando el tipo lee, se le va secando el ojo y va entonces ellos se quejan. aparte por la atención uno deja de parpadear. Sí, sí. Es- Pero es además, todo un por ejemplo, círculo. confío mucho en este sistema porque, como anécdota, uno siempre dice operar a tu suegra o todo ese tipo de cosas. Bueno, hace 1 año y medio operé a mi mujer con trifocales siendo más 0,50 refracción, lo cual es uno de los casos más complejos que puede haber. Y No por la refracción. No por la refracción, por las dos cosas. Y la realidad es que es la más está absolutamente alegre desde el día 2 en adelante. Y Bueno, todo- tiene el plus del amor del matrimonio. no, el amor no, te puedo asegurar al que contrario, eso sería lo contrario. contrario. es menos plus. Pero bueno, realmente confío mucho en el sistema y por supuesto sé sus limitaciones, se las expliqué y ella con tal de no usar anteojos para lejos, para intermedio y cerca. Y vale decir que además las mujeres tenemos un poco más de compliance con De estas compliance. cosas. Yo recomiendo, si me permites un minuto y acabo, ya estamos que, terminando. lo que decía Roberto. Yo trabajo con el queratograph, que es un aparato que mide la superficie un poco Sí, sí, lo has mostrado. y me sirve básicamente para que el paciente lo vea, porque el paciente no entiende qué es eso de que la lágrima es de mala calidad. Cuando ve una película, Sí, lo de su grafica, lo lágrima ve, y lo ve la grasa, entiende. todo, en ese momento, Sí, y a mí me sí, sirve, sí, absolutamente. no para el diagnóstico, que yo lo puedo hacer con otros métodos, es para enseñar al paciente, mire, Que- esto es que- su que es lágrima, muy y él dice, útil. no me lo puedo creer. Claro, Bueno, pues exacto. Buen punto. Bueno, mejor imposible. Para otra charla. Muchas gracias, gracias. María Muchísimas José. gracias a los dos. muchas gracias, ha sido un placer, lo que aprendo con Don